Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto del PowerPoint o de la clase esta presentación, digamos, que subí eh, antes de empezar. Hoy lo que vamos a hacer es leer la selección de pasajes. Bueno, entonces vamos directamente al primer pasaje. Un segundito. Bueno, entonces el primer pasaje era 743b, 744b, que es hasta el principio del libro, y es un pasaje famoso en realidad, más que nada por eso. Y es, no, perdón, no es el que tenía en la cabeza, es la recapitulación, ¿sí? Al principio de cada libro del Perificium hay un recuento, digamos, de los libros anteriores, y a veces está bueno, y en este caso nos sirve para entrar en tema. Si bien ustedes creo que ya vieron de alguna manera Eliúgena en historia, incluso los que hicieron con Castelo Dura, está bueno recordar. Entonces, empieza el recuento a partir del libro segundo. Creen que acá es un... Ezequiel, hay una compañera que dice, no, que decía el número, que necesitaba el número de ID, pero me parece que ya lo solucionó. Buenísimo. No les pide, ¿no? El número de... O sea, el No, creo que se acaba de dar cuenta que es por Meet, Ok. así que... Bueno, entonces voy al texto. Entonces, el segundo libro del Perificium está dedicado a la segunda especie de la naturaleza, que es la de las causas primordiales, la especie que es creada y crea. De hecho, este punto es fundamental, el que sea creada, porque significa que dentro, en comillas, de la divinidad, en la segunda persona de la divinidad, hay algo creado, está la criatura. Y eso es lo que después genera de alguna manera lo que para algunos es el panteísmo de Eliúgena. Entonces, dice, disertábamos en el libro segundo sobre la naturaleza creada y creadora. Y hemos dicho que la causa creadora subsiste en los principios constitutivos de los seres, esto es, en las causas primordiales. Este, de hecho, es uno de los puntos, digamos, fundamentales del pensamiento de Eliúgena, que es esto que acaba de decir, así como lo acaba de decir, que la causa subsiste en sus efectos. Esto quiere decir que el creador subsiste en las criaturas. En efecto, se crea a partir de una sola causa de todos los seres, la cual es... Esperen un segundito, vamos a tener que cortar todo el tiempo. Bueno, vamos. Entonces, otra vez, estábamos... Disertábamos en el libro segundo sobre la naturaleza creada y creadora. Y hemos dicho, bueno, esperemos un ratito. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Alguien que quiera hacer conversación? ¿Contar una anécdota de la cuarentena, algo? Así esperamos y por ahí viene más gente y ya después arrancamos. Hola Ulises, ¿cómo andas? Bueno, ahora vemos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, disertábamos en el libro segundo sobre la naturaleza creada y creadora.
y hemos dicho que la causa creadora subsiste en los principios constitutivos de los seres, esto es, en las causas primordiales. En efecto, se crea a partir de una sola causa de todos los seres. Este se crea, quizás sería mejor traducirlo por es creada, la segunda especie, a partir de una sola causa de todos los seres, la cual es la suma bondad. En general esta traducción es muy mala. Esto no quiere decir que sea, no está algo terrible, porque tampoco es que el latín de Diógenes sea muy difícil, digamos. Ya con pasarlo servilmente al castellano se va entendiendo la cosa. Pero tiene sus pequeños detalles, matices, que el tipo que lo hizo los pasó absolutamente por alto, porque no les preocupó mucho elegir un especialista en Eriúgena para hacer la traducción. Entonces eligieron a un tipo que se ve que tiene cierto renombre, que es como el que figura primero en la traducción, no me acuerdo cómo se llama, Velázquez, creo, que si ustedes ven la reseña del tipo es cualquiera, porque en realidad el tipo dice que hizo una tesis sobre Popper. Bueno, y algo de latín sabrá, pero después figura, solamente pobre tipo figura al principio en la carátula, encima de la página, no, creo que en la principal, pero bueno, figura un tal Pedro Arias, que debe ser el que sabe latín, debe ser un profesor de latín, pero que no debe ser, seguro, no debe haber leído a Eriúgena en su vida antes, y entonces el tipo laburó, tradujo todo, y se suponía que el otro debería tener cierto criterio como para ir diciendo, no, mira, esto puede ser así, pero fíjate, y no estaba esa persona. Y además debe haber pasado algo terrible con la traducción, me imagino, pero esto es como, no es para criticar, sino para tener compasión, que es que yo creo que cuando uno hace una traducción uno va haciendo distintas versiones. Y obviamente está el peligro terrible de mezclar esas versiones. Y yo creo que cuando mandaron la última, o cuando alguien mandó la última a la editorial, mandó una de las primeras versiones. Porque está plagada de ratas. Ustedes lo deben haber visto si lo leyeron. Es muy difícil encontrar un sujeto que coincida con el verbo en número. Como en general el sujeto está en singular, el verbo está en plural. Hay millones de ratas que no tienen que ver seguramente con la ignorancia del que escribe, porque si no habría que pensar que el que escribe el traductor es un cuasi animal, pero deben ser algún error. Pero eso es como que la hace todavía peor. Pero bueno. Pero se pueden ir desmantelando estas circunstancias y como viendo más o menos qué quiere decir el texto. El tema es que es la única que hay completa al español y eso también es un mérito, ¿no? Que no se puede. Hay que traducirse toda esta obra entera. Entonces, disertábamos en el libro segundo sobre la naturaleza creada y creadora, y hemos dicho que la causa creadora subsiste en los principios constitutivos de los seres, esto es, en las causas primordiales. En efecto, se crea a partir de una sola causa de todos los seres, la cual es la suma bondad, de la que es propio producir, con su inefable poder, todos los seres desde la no existencia a la existencia, y no cesa de crear todos los demás seres que existen y que existen después de ella por su participación. ¿Sí? Entonces, esta idea de que la causa subsiste en sus efectos se traduce o está relacionada en realidad con esta otra idea de que nunca cesa de crear todos los demás seres que existen y que existen después de ella por su participación, o sea que los sostiene en la existencia. Y entonces sí le señalo esto, que sería bueno acá que dijera es creada, sobre todo porque se crea, es como una fórmula que Diógenes reserva, o que está bueno reservar para Dios, para la causa omnium, para la causa de todas las cosas. La causa de todas las cosas se crea en todas las cosas, en sus efectos. Y este es uno de los principales puntos del pensamiento de Diógenes. Lo que pasa es que, claro, uno puede elegir traducir se crea
o es creada, ¿no? En este caso, la elección, digamos, es formalmente válida, pero no pega quizás con el contexto. El tercer libro diserta sobre la naturaleza creada y que no crea. Y esta es la que Diógenes suele definir como el ámbito de los efectos de las causas primordiales, que están generados en tiempos y lugares. Ahí es importante señalar que estos tiempos y lugares en principio son el tiempo y el espacio, y en este sentido podríamos decir que, bueno, que efectivamente son las cosas sensibles, pero en realidad tiene que ver con todo lo que es definible, más bien. En el sentido de que para Eriúgena hay otro sentido, digamos, de tiempo y de espacio, de tiempo y lugar, mejor dicho, porque habla de lugar, y es que lugar en realidad quiere decir definición. Y en cuanto al tiempo, también está relacionado con el hecho de que en algún momento comenzó a ser cuando antes no era. Esto quiere decir que esta tercera especie de naturaleza tiene un comienzo. La segunda no, justamente porque es creada eternamente, por lo que dijo antes. Y entonces en esta tercera especie de la naturaleza tendríamos que ubicar también ciertas realidades de orden que nosotros llamaríamos realidades de orden inteligible, géneros y especies. Por ejemplo, todo este problema de los universales. Bueno, esos géneros y esas especies deberían estar en este tercer plano. Y en ese sentido no es que sean cosas sensibles. Entonces es mejor entenderlo como el plano de lo definible, de lo determinado, en algún sentido. El tercer libro diserta sobre la naturaleza creada y que no crea, esto es, trata de los efectos últimos de las causas primordiales, los cuales obtienen la proporción última de todos los seres, pues el movimiento de las progresiones de la totalidad cesa en ellos, sin poder continuar más abajo, dado que el límite se estableció en los cuerpos. Fíjense que este ámbito cuyo último, digamos, escalón es el de los cuerpos, no crea. O sea, esta es la naturaleza, la especie de la naturaleza que es creada y no crea, y ya no crea. Que es un poco la visión contraria a la que tendría cualquier persona, ¿no? Que es que un cuerpo genera. ¿No? Así que uno puede tener, no sé, hijos, que puede hacer una estatua, etc. Todo eso es como si no fuera considerado creación. También en este libro hemos examinado atentamente muchos aspectos de las causas primordiales, de Dios y de su imagen, y de qué clase de nada fueron creados todos los seres. Como el verbo unigénito no solo crea todas las cosas, sino también se halla en todas ellas. Que esto es lo que decíamos antes, lo que dijo ya a la hora de la segunda especie. Hemos tratado también algunos aspectos de las obras de la primera semana inteligible hasta el quinto día. ¿Sí? Es decir, el exámenon, este análisis de los primeros capítulos del Génesis, comenzó hacia el final del tercer libro, digamos, o en la mitad del tercer libro, que es donde Eugen habla de justamente esta fórmula de idea, en realidad, que es que Dios crea a partir de la nada. Este cuarto libro, comenzando a partir de las obras de la sexta contemplación profética sobre la creación de la totalidad, o sea, del sexto día, sería, que es el día en que Dios creó al hombre. Habrá de considerar el retorno de todos los seres a aquella naturaleza que ni crea ni es creada, para establecer el final. Es decir, este cuarto libro debería tratar de la cuarta especie de la naturaleza y debería ser el último, y no lo fue. Y sobre esto, ustedes recuerdan, si leyeron lo que dice yo no, que en algún momento hay una interpolación en el texto, alguien puso, bueno, hay un quinto libro, pero se olvidó de borrar las advertencias, o digamos, el anuncio de que este era el último.
La dificultad de esta empresa y la presencia de las diversas interpretaciones y la lucha cuerpo a cuerpo nos infunde tanto terror que es evidente que en comparación con este libro cuarto, los libros precedentes parecerán a los lectores un camino seguro, a manera de un tranquilo piélago navegable por la serenidad de sus olas, sin peligro de ningún naufragio. Acá el punto es, ¿qué es lo que lo hace más arriesgado este libro, más difícil? Es esto, es la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá lo que se va a hacer realmente es lo que se empezó a hacer en el libro tercero, que es descifrar el texto de la escritura. Por eso dice lucha cuerpo a cuerpo. Y esto, evidentemente, exige del intérprete, para Eriúgena, una máxima atención, un máximo esfuerzo. Tiene que tratar de mostrar el sentido, o algún sentido, de lo que se dice. Y esto en los otros libros, si bien incidentalmente en los otros libros se analizan obviamente pasajes de la Biblia y se los trata de descifrar, por ejemplo en el libro segundo, cuando se habla de las causas primordiales. Si bien eso es así, en este caso va a ser, diríamos, todo así. Y esto es lo que lo hace difícil, que es darle sentido a ese texto que tiene virtualmente infinitas interpretaciones posibles. Entonces, este libro cuarto parecerá inaccesible por las sinuosidades tortuosas, sujeto a la oblicuidad de las sentencias, peligroso por el corrimiento de los bancos de arena, esto es, peligroso por los itinerarios de una doctrina desconocida. De las interpretaciones sutilísimas, a semejanza de los escollos ocultos y que de repente resquebrajan las naves, proclive a los naufragios por las demás nieblas, por las densas nieblas. Sin embargo, bajo la guía y dirección de la clemencia divina y con la brisa favorable del Espíritu Divino, brisa que impulsa la vela de nuestra embarcación, aprovechando una ruta segura y recta entre aquellas zozobras, habremos de llegar libres e ilesos con plácido curso al puerto al que nos dirigimos. Bueno, acá uno podría decir que esta guía y dirección de la clemencia divina es algún tipo de gracia, de inspiración del Espíritu Santo. Se supone que la Biblia es un texto dictado por el Espíritu. Pero también uno podría pensar que esa guía es la razón, en el sentido de que el verbo es el logos. Y uno podría pensar, bueno, el ejercicio mismo de la razón es esa guía. Se me oscureció la pantalla, ¿no? Ezequiel, yo tenía una duda un poco con respecto a eso, como se quiere con la operación de la mente humana. Vos en un momento en la clase habías dicho que la dialéctica es como, para Diógenes, es como la forma del universo y que de alguna forma el hombre encuentra la dialéctica. A mí Sí. no me había terminado de quedar muy claro en qué sentido la encuentra, si es como que es una operación misma de la mente y en algún momento nos hacemos conscientes de ella o no había terminado de quedar muy claro eso, digamos. Sí, es verdad que no está claro. Me parece que la encuentra estudiando, o sea, estudiando lógica. O sea, no es algo místico, digamos. En algún momento él habla, en el libro tercero, hace como una especie de historia, y entonces habla de qué es lo que pasaba antes de la encarnación, antes de Cristo. Y habla de Abraham.
dice que el tipo, mirando las estrellas, se dio cuenta. Es interesante porque esa idea, ¿no?, de las estrellas, los astros, es un poco oficialmente el origen de la filosofía. Y que en general es como algo que es un lugar común encontrarlo como banalizado en la Edad Media, ¿no? En el libro 10 de las Confesiones, cuando Agustín está hablando de la memoria, está hablando de volver a sí mismo, un poco, un momento dice, hace un chiste, se burla de la gente que mira las estrellas. Pero ¿qué es lo que Abraham hizo entonces? Logró descifrar, pensar, si querés, el libro del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que sin enseñanza, o sea, sin que le enseñaran las letras del alfabeto del universo, cómo hizo para poder leer el libro? Eso no lo explica Ariúgena. Pero me parece que uno podría razonablemente pensar que el ser humano tiene razón. Eso es lo que en muchos sentidos lo define. Y eso es lo que garantiza que ya, o lo que hace que ya desde el antes de que uno aprenda nada está garantizada esa especie de posibilidad, esa posibilidad de entender el universo. Porque somos eso. Y creo que con eso debe tener que ver. Voy a decir otra cosa. En una obra temprana, en las glosas a Marciano Capella, el libro de Marciano Capella, Las bodas, las nupcias de filología de Mercurio, es un manual de artes liberales. Y ahí él tiene este pasaje en donde dice que las artes liberales son de alguna manera, lo que sugiere es que de alguna manera son la esencia del alma y que es lo que hace que el alma, es lo que hacen que el alma sea inmortal. Y entonces dice, bueno, es claro que hay gente que no estudia artes liberales. Y sí, claro, lo que está es la posibilidad de estudiar artes liberales. Y esa posibilidad la tienen todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que es algo dado eso. O sea, todo ser humano puede estudiar artes liberales. Estudiar artes liberales no es realmente, al principio puede parecer ir a la escuela, seguir, digamos, bueno, hacer lo que hacemos. Pero en realidad es algo mucho más profundo, es poder estudiarse, estudiar el mundo y a la vez estudiarse, estudiar la estructura de la mente humana. Y eso es posible para todos, dice el libro. Claro, hay gente que no puede, hay gente que no quiere, hay miles de posibilidades, pero la posibilidad es humana, en un sentido universal, digamos. Entonces, está garantizada esa posibilidad de reconocer, de estudiar, por ejemplo, dialéctica, que para Ariúgena es la madre de todas las artes liberales. Y es de lo que se habla acá en el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es estudiar? Bueno, uno puede ir a la escuela y estudiar eso como una materia, pero en algún momento se puede dar cuenta de que en realidad eso no es una invención del ser humano, sino que eso está en la naturaleza misma de las cosas. Y que entonces, al estudiarse, uno estudia el universo. Y al estudiar el universo, uno se estudia. Como que esa burla de... Yo no me acuerdo ahora exactamente qué dice, pero me acuerdo que está en el libro 10 de las Confesiones, bueno, los que miran el cielo, ¿no? Para Ariúgena no correría, en realidad, porque mirar el cielo es mirarse, y mirarse es mirar el cielo. Como que no existe esa dicotomía de el afuera y el adentro. Bueno, no sé si
respondí. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver si engancha de nuevo. Tengo problemas con el Acrobat, así que si llega a colgarse, ustedes nunca se vayan de esta sesión. En todo caso, yo vuelvo a entrar, ¿sí? Bueno, ahí lo reinicié. Entonces, estamos en ese pasaje. Bueno, es muy terrible, dice el maestro. Este cuarto libro es el más difícil. Y esta frase, esta réplica del alumno es famosa. Dice, hay que desplegar las velas y navegar, pues la razón conocedora del ponto nos invita a apresurarnos a no temer ninguna amenaza, a no tener miedo a los remolinos, a los bancos de arrecifes, y para ella es más agradable ejercitar su capacidad en las escondidas olas del océano divino que descansar ociosa en las llanuras y descampados, donde no puede manifestar su capacidad. Entonces, esa idea de la que hablábamos recién, de tener la posibilidad y no realizarla, no ejercitarla, es esto que se dice acá. Es, por distintas razones, descansar ocioso en las llanuras y descampados. En cambio, el que se entrega al ejercicio de la razón, despliega las velas y navega. Y ese océano es la escritura, ¿no? Y uno podría decir, bueno, así como es la escritura, es el universo. Y esta frase, hay que desplegar las velas, tendenda abuela, yo no la usó para un libro suyo, que es en realidad, creo que es el último libro que publicó, uno de los últimos, que es una colección de artículos, todos los que conozco increíbles y los que no conozco lo serán también. Nunca no tengo el libro, pero es un librazo, Tendenda abuela. Y para John esto era como, en esta frase estaba lo que a él le gustaba de Liugen. El hecho de que en esta imagen famosa que en realidad es anterior a Liugen, es anterior al cristianismo, ¿no? Esta imagen del mar, ¿no? Y de llegar a un buen puerto, que por ejemplo aparece creo que en el de Vita Beata de Agustín, uno de esos primeros escritos como más no platónicos que él escribe, está la idea de llegar a un puerto. O sea, como que lo que importa es llegar, sortear todo esto. Acá es como que lo que importa es tirarse al agua. Y eso es como, aparentemente como algo distinto, ¿no? Respecto de esa otra tradición. Bueno, y después viene esta parte que también es famosa. Se le ordena que coma su pan en medio del sudor de su rostro y que ilumine la tierra de la Sagrada Escritura con los pasos asiduos de la teoría, tierra que le produce espinas y abrojos, esto es, la yerma densidad de los conocimientos divinos, y tierra inviable para quienes desprecian el estudio y el deseo de sabiduría. Sí, o sea, el que no quiere pensar, no tiene sentido que lea la Biblia. Porque entonces, obviamente, va a llegar ¿a qué va a llegar? A una lectura vacía, literal, va a repetir lo que dice la Biblia sin entenderlo. Y fíjense entonces cómo está descrita esa lectura, ¿no? Los pasos asiduos de la teoría, o sea, de la contemplación, lo más alto lo que puede entregarse al ser humano. Es una lectura que tiene que llevar eso, hasta que encuentre el lugar del Señor, el tabernáculo para el Dios de Jacob. Esto es, hasta que llegue con su retorno a la contemplación de la verdad. Fíjense cómo en este texto la lectura, cuando uno estudia, ¿no?, estos autores neoplatónicos, Plotino, y se habla de la epistrofé, del retorno, uno se pregunta qué diablos es eso.
¿no? Y Plotino tiene ese pasaje, ¿no? En donde dice, bueno, esto no es tomarse un barco, no es realmente subirse a un bondi y ir a algún lugar. No hay ningún lugar donde hay que ir, donde haya que ir. Eh, dice Plotino, es despertar, ¿no? Una nueva mirada, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas. Y es claro que en el caso de Plotino, para mí esa actividad está relacionada, por ejemplo, con leer a Platón. Bueno, yo no hago más que repetir lo que Platón dijo. Acá, explícitamente, aparece esta idea de que leer, de que el reditus, de que la epistrofé, el retorno, tiene lugar en la lectura. Y hace de esto como un ejemplo eh, central, diría yo, de esa idea del cuidado de sí de Foucault, ¿no? En donde la lectura, el cuidado de sí de Foucault y de los ejercicios espirituales de Pierre Hadot, ¿no? Donde la lectura tiene un sentido eh, más profundo que el que nosotros le podemos dar cuando uno lleva un libro a la playa. Como significa hacer algún tipo de ejercicio espiritual. Esto acá es clarísimo. O sea, con esta lectura dice, hasta que llegue con su retorno a la contemplación de la verdad. Verdad que había perdido en la caída del primer hombre, con el estudio frecuente y laborioso de los textos divinos. O sea, fíjense, leyendo, el ser humano va a poder volver al paraíso. Es un montón, ¿no? Eh, y en realidad para Eriúgena ese paraíso nunca existió. Entonces, en realidad, esta idea de que podrá volver al paraíso, bueno, es una metáfora. Quiere decir que leyendo, el ser humano va a poder recuperar, recobrar, va a poder volver a percibir su naturaleza originaria. Y esa naturaleza, en realidad, no está perdida, es uno de los puntos fundamentales de Eriúgena. Es algo a lo que se puede volver, pero para Eriúgena en realidad es una metáfora volver, es algo que está en el futuro. Entonces, ¿cómo? Con el estudio frecuente y laborioso de los textos divinos. Estudio que guía, ayuda, coopera y mueve a este fin con la gracia divina, y al volver llegue, y llegando ame, y amando permanezca, y permaneciendo descanse. Sobre este punto de la gracia divina podríamos decir lo mismo que dijimos antes, más arriba, ¿no? Respecto de la guía, para leer la escritura. Bueno, este es el primer texto, que es como una introducción, que estaba bueno leer. Y en el segundo tenemos el encomio este de la dialéctica. El segundo creo que es 749, 148D. Acá. Ya se empezó, digamos, a analizar el texto de la escritura y aparece esta frase, ¿no? Esta cita del Génesis: creó las bestias de Tiro, los reptiles, o mejor dicho, acá empieza, ¿no? Produzca la tierra el alma viviente en su género. En primer lugar puso el género, etcétera, etcétera, ¿no? En primer lugar puso el género, puesto que en él no solo están contenidas todas las especies, sino que también son una sola cosa. Y el género se divide en ellas y se multiplica por formas generales y especies generalísimas. Esto para Eriúgena es como el ABC de la dialéctica, o una de las partes fundamentales de la dialéctica. Entender esta dinámica por la cual en el género
todas las especies son una, y entender cómo el género se multiplica en las especies, que es en el fondo entender cómo todas las cosas son una en la causa, como la causa está presente en todos sus efectos. O sea, fíjense cómo este vocabulario de causa-efecto, creador-criatura, para Diógenes es exactamente equivalente a este vocabulario dialéctico de género-especie. Es como el colmo del realismo, ¿sí? En este sentido al menos. Entonces puso el género y puesto que en él no solo están contenidas todas las especies, sino que también son una sola cosa, y el género se divide en ellas y se multiplica eh, por formas generales y especies generalísimas. Las especies generalísimas, eh, no sé si está bien eso. Yo hubiera esperado que dijera especies especialísimas. Bueno, ahora después vemos. Porque si dijera especies especialísimas, eh, Profe, ¿cómo? no sé si sabe, pero no está compartiendo pantalla ahora. Oh, no. Gracias por avisarme. De nada. Eso va a pasar muchas veces, ¿eh? Gracias. Entonces, mm, acá, esta frase, sobre esto estaba hablando. Ahora se cortó esto, ¿no? Ah, no. Especies generalizas. Bueno, no importa. Y también muestra esto al decir, creó las bestias de Tiro, los reptiles, las bestias de la tierra, según sus especies. Y en estos dos textos, o sea, el hecho de que Dios, al escribir la Biblia, haya hablado de géneros y especies, significa, concluye Diógenes, que estos géneros y estas especies, que es lo que hablábamos recién, no son algo que está en la cabeza del ser humano, un invento de la ciencia, del saber humano, como por ejemplo después en el libro 12 dirán los antidialécticos, y en general todos los anti, todos los reaccionarios de la Edad Media cristiana dicen eso, ¿no? O sea, que las ciencias humanas son vanas porque son ciencias humanas. Acá, fíjense, la dialéctica no es un invento humano, es algo que está in rerum natura, en la naturaleza de las cosas. Y con estas palabras se echa de ver que el arte, aquel que divide los géneros en especies. Un segundito. Un segundito, ¿eh? Mientras los voy entreteniendo diciendo algo. Entonces, ese arte, usa la palabra ars, que es la dialéctica, ¿no? Las artes liberales, no es solamente un, un invento humano, o no es solamente, no es un invento humano, sino que es, ahí volvimos, ¿no? Ahí están viendo a mí, dejé de compartir. Sí. No es solamente un invento humano, sino algo que está en la naturaleza de las cosas, ¿no? Eso es lo que deduce Diógenes de ese pasaje. Bueno, eso lo pueden leer después, esto mismo que digo lo dice después el mismo Diógenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, a ver si puedo abrir el texto.
Mm, Una eh, pregunta, Ezequiel. ¿Quién es? Este regreso que... Ah, Soy Fermín. sí, sí, sí. Este regreso que se da, digamos, en la lectura, ¿es un regreso solamente del ser humano o de todas las cosas, digamos? Bueno, en realidad por lo que se va a decir en este libro, unas páginas después, que sea un regreso del ser humano, significa que es un regreso de todas las cosas. Porque la doctrina o la idea fundamental de este cuarto libro es justamente el hecho de que todas las cosas, al contrario de lo que estamos leyendo en este texto, ¿no? De que el ser humano, o lo que, digamos, a ver, en una de las dos creaciones del Génesis se dice que el ser humano fue creado con los animales, como en el género animal de alguna manera. A pesar de que el texto dice eso, para Eriúgena vamos a ver, en realidad, lo que Dios quiso decir, para el que quiere entender, es que todas las cosas fueron creadas en el hombre. Entonces le da a esa idea del microcosmos, del hombre microcosmos, un sentido metafísico, ontológico. O sea, todas las cosas fueron creadas en el hombre. Y por esto el hombre, de alguna manera, uno puede decir, es las causas primordiales. O sea, como si uno dijera, bueno, hay una única causa primordial, es el ser humano. Y cuando habla del ser humano, en esto es bastante específico, habla del ser humano, no el varón. Algo anterior a, a la división de los sexos, dice Eriúgena. Entonces, que él regrese razonando, entregándose a la exégesis, leyendo, significa que todas las cosas regresan en esa lectura. Y no solo eso, sino que, y esto es lo más quizás interesante, es que en ese acto de la lectura regresa también Dios. O sea, Dios se lee a sí mismo cuando Eriúgena lee el Génesis. Pero no porque sea Eriúgena. Eso por ahí es lo que diría Hegel, ¿no? Como que él es el enviado especial. Eriúgena, o sea, en cuanto seres humanos, en cuanto leemos, estamos volviendo, pero no somos los únicos que estamos volviendo. En realidad, los que estamos volviendo, y cuando tratamos de entender un texto, el que está tratando de entender el texto, es Dios. Nosotros somos como un episodio en eso. No somos lo verdaderamente importante. Digamos, es Dios volviendo sobre sí mismo, es Dios leyendo el libro que escribió. Así que es eso, y es además más que eso. Es esta subjetividad absoluta que se busca en el mundo, que se busca en el libro. Sería eso. Perfecto, gracias. De nada. A ver si lo puedo llevar. A mí Sí, me había quedado una duda con lo de la división de los sexos y si esto, o sea, em, Eriúgena lo toma de alguna forma de Gregorio, de Nisa, porque yo me acuerdo que cuando lo estudiamos, hay como una idea un poco similar. sí, 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 no, explícitamente lo toma. O sea, todo lo que dice Diógenes, ustedes lo van a poder reconocer en, en Gregorio. Y después hay ciertos matices que también los van a poder reconocer en Gregorio, pero que quizás están más tomados de este otro autor más desconocido para nosotros, que es Máximo el Confesor. Que en el fondo también es un lector de Gregorio de Niza.
Y a todo eso, digamos que para hacer este plato uno tiene que poner un 40% de Gregorio de Niza, un 20% de Máximo el Confesor y un 40% de Agustín. Y diría que Agustín es como la base, porque en realidad, yo supongo que por una cuestión cronológica además, es lo primero que debe haber leído. Todo lo demás tiene que haber venido después. Y lo debe haber leído mucho. Entonces uno se encuentra con que casi todo lo que dice Diógenes está de alguna manera en Agustín, pero está en algún pasaje de Agustín. O sea, es algo que Agustín dejó, como un apunte, como una observación, una intuición, no es algo que esté desarrollado. Es como si Diógenes tuviera un radar para esas cosas. Y encuentra esas cosas que si uno las va a leer en Agustín dice, pero esto estaba acá. ¿Por qué si yo leí este libro no me detuve en esto? Porque no sos Diógenes. Porque seguiste adelante, porque el libro mismo te llevó adelante. Porque para el libro mismo, eso no es un lugar de llegada, digamos. Es un pasaje. Yo me acuerdo cuando leí por primera vez el de Ordine de Agustín. Encontré, creo, todo de Diógenes ahí. O muchísimo de Diógenes. Y sin embargo el libro iba hacia otro lugar. No iba hacia ahí. Y un poco esto pasa, ¿no? Lo que sí es muy característico respecto a este diálogo entre las fuentes griegas y las latinas, que creo que eso sí no está en Gregorio de Niza, en la tradición en general oriental, es esta obsesión por las artes liberales, que es una obsesión de la tradición latina, ¿sí? Que es lo que hizo que estuviera, es lo que hace que sea tan interesante estudiar el conflicto entre la razón y la fe en la Edad Media cristiana latina, que es que con las artes liberales sobrevivió siempre este núcleo pagano que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver incluso para nosotros hoy en día con el pensamiento. O sea, que tuvo que ver siempre para el ser humano con el pensamiento después de que pensaron los griegos y los latinos. Y eso en el costado oriental del cristianismo, no entiendo que no es tan importante, digamos. Que no hay como esa preocupación por las artes liberales. En el caso de Diógenes, este afán por las artes liberales, además, tiene un sentido político, que es que pertenece a un Estado o a un proyecto político que tiene uno de sus principales ejes en el estudio, cultivo y transmisión de las artes liberales, como canal privilegiado para imponer cierta propaganda. Bueno, perdón, me fui un poco por las ramas. Entonces, vamos a ver si volvemos. Entonces, este arte, ¿sí? que trata de los géneros y las especies, ¿no? Que divide los géneros en las especies y que aúna, dice ahora, las especies en géneros, que se llama dialectique, no ha sido hecha en la naturaleza de las cosas por las obras humanas. Es decir, no es que es algo que los seres humanos proyectan en la naturaleza, sino que han sido creadas por el autor de todas las artes. Fíjense cómo una de estas erratas, como el verbo cambió del plural al singular. No ha sido hecha, sino que han sido creadas. Esto es lo que les decía de la traducción. Si uno no está atento, se arma un caos en la cabeza del lector absoluto. Entonces, sino que ha sido creada por el autor de todas las artes, las cuales verdaderamente son arte y han sido encontradas por los sabios y utilizadas para la utilidad del perspicaz investigador de las cosas. Y entonces, hay algunos sabios, Abraham, por ejemplo, que encontraron las artes. ¿Dónde las encontraron? En el mundo, en el universo. Entonces, es esta idea de que el ser humano descubre algo, no lo inventa, no lo proyecta sobre.
Y hay un pasaje del libro segundo en donde él está hablando de la Trinidad, de cómo esa Trinidad se replica en el alma. Y una de la forma en que en ese pasaje habla del logos, del verbo, lo llama arte. Bueno, entonces ahora, este era el segundo, y el tercer pasaje, el tercer pasaje es donde se plantea esta dificultad, se empieza en 755a, de los que vimos, ¿no? Se plantea esta dificultad. ¿Qué es la dificultad que ustedes vieron ya con Gregorio de las dos creaciones? ¿No? O sea, ¿qué onda? O sea, ahí está ¿Por qué el texto de la Biblia dice que habla dos veces de la creación del ser humano? Y dos veces, digamos, que no coinciden, una no coincide con la otra. Entonces, está hablando de la naturaleza humana, ¿no? Dice, toda ella entera ha sido producida de la tierra en el género de los seres vivientes. O sea, en esta segunda descripción de la naturaleza divina, de la naturaleza humana, perdón, se dice que fue creada en el género de los seres vivientes, en el género de los animales. O sea que sería una especie animal. Y sin embargo, toda ella, según el otro relato, ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Fíjense, se concluye así por las razones previamente expuestas y no hay posibilidad de que sea de otro modo. O sea, no hay posibilidad de atenuar esta contradicción en el texto bíblico. Y eso es algo que a Eriúgena le interesa, o sea, que eso es lo que dice Jonó en esa introducción al libro cuarto, que es que la dialéctica para Eriúgena tiene que ver con advertir estas contradicciones. De la misma manera que lo máximo a lo que puede llegar el dialéctico es advertir que en el género están unidas las especies y en las especies está multiplicado el género. O sea, es algo que en principio, digamos, son dos movimientos opuestos. Y poder advertir ambos movimientos es lo máximo a lo que puede llegar el dialéctico. Así es, responde el maestro. Y a ningún filósofo recto y respetuoso le está permitido tener dudas sobre esto, para que no sea evidente que rompe su naturaleza simplísima e indivisible, cosa que es muy impía. O sea, si dijéramos que una parte de la naturaleza humana es animal y otra parte de la naturaleza humana es divina, estaríamos fraccionando esa simplicidad. Por eso al principio se dijo toda ella entera. Sin embargo, no veo con suficiente claridad cómo, de acuerdo con la expuesta controversia, uno y el mismo hombre es animal y no es animal, o cómo el hombre es propio del animal y no es propio del animal. Es carne y no es carne, es espiritual y no es espiritual. Tampoco veo con claridad cómo estas propiedades opuestas, recíprocamente entre sí, y que se contradicen, pueden entenderse en una sola naturaleza, simplísima. Entonces, ¿cómo se soluciona esta paradoja, esta contradicción? Esta parte me lo voy a saltear. No, perdón. Esta parte la quería leer. De la exposición hecha, si uno examina atentamente todo lo que a ti te parece contrario en la simplicidad de la naturaleza humana, encontrará más claro que la luz, que no solo no es contrario, sino que es absolutamente conveniente. En efecto, es evidente entre los sabios que la creación universal se contiene en el hombre. O sea, se contiene entera en el hombre. Pues entiende y razona como un ángel, siente y gobierna al cuerpo como un animal, y por esto se comprende que toda la creación se encuentra en el hombre. ¿Sí? Y te divide, ¿no? Y es como una especie de
este microcosmos, ¿no? Bueno, esta parte la vamos a saltear, porque la que quiero empezar a leer es la parte más extensa, y si no, no vamos a llegar. Que es 763b, ese pasaje. Acá. Entonces, este es el pasaje como más extenso de todos los que seleccioné, y creo que en un punto como el núcleo de este libro. Y es un pasaje muy difícil. No es difícil línea a línea, pero es difícil porque Diógenes de pronto está hablando de algo y naturalmente empieza con un tema que en principio se parece o tiene que ver con eso que dijo, pero después uno se olvida por qué y es difícil volver a eso. Ciertamente, Dios creó en el hombre toda la creación visible e invisible, puesto que se entiende que en él se encuentra la totalidad de la naturaleza creada. Por esto que dijo antes en otro pasaje que leímos. En efecto, a pesar de que aún se nos oculte cuán grande fue la primera creación del hombre después de la prevaricación, después del pecado, debido a la deficiencia de la luz superior, sin embargo, nada se encuentra naturalmente en las esencias celestes que no subsista esencialmente en el hombre. Fíjense que el ser humano expuesto no tiene nada que envidiarle al ángel. Hay pues un entendimiento y una razón. Hay una razón plantada naturalmente de tener un cuerpo celeste y angélico. Es una rata, ¿sí? Evidentemente lo que dice es, hay una razón... ¿cómo es? Ahora me cuesta a mí entender. Hay una razón plantada, ¿cómo era? No la anoté cuando... Vamos a leer el texto. Hay pues un entendimiento y una razón. Hay una razón plantada naturalmente de tener un cuerpo celeste y angélico, razón que después de la resurrección aparecerá. Voy a cerrar y voy a leer, porque no me acuerdo cómo era el original. Y ahí, evidentemente, una rata. Ahí volvemos, ¿eh? Bueno, sí, hay una razón, digamos, aparte, digamos, ahí entramos en un tema que es un tema que no vamos a tocar explícitamente, pero que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Ahí vuelvo, que es el del cuerpo espiritual. Para Eriúgena es un tema... Un segundito. Es un tema importante. Para Eriúgena hay un cuerpo, el ser humano tiene siempre un cuerpo espiritual que no siempre, o que no puede en la vida cotidiana reconocer.
Lo que reconoce es este cuerpo. Digamos, ¿no? Esa idea de Diógenes es una de las más, creo que más interesantes sobre el ser humano, que es una idea, en el fondo, que viene también de la tradición pagana, del neoplatonismo pagano. Esta idea de que hay una corporalidad anterior a esta corporalidad. Y es interesante porque esa corporalidad anterior a esta corporalidad es anterior, justamente porque es como originaria, es anterior a la división de los sexos. Y a mí en ese sentido me hace acordar a esta idea de Judith Butler, de que hay un cuerpo queer como anterior, ¿no?, a las convenciones. Si bien supongo que eso no tiene un sentido metafísico, pero de alguna manera creo que hay una relación entre eso. O que podría haberlo. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, a toda la naturaleza humana le será común esto: resucitar en cuerpos eternos, incorruptibles y espirituales. Esos son los cuerpos. Pero no es que los va a adquirir, no es que va a adquirir ese cuerpo. Ese cuerpo ya está, lo tiene. Lo que va a hacer es advertirlo, en todo caso. Todo este mundo sensible ha sido creado en el propio hombre. En efecto, no se encuentra ninguna parte, sea corpórea o incorpórea, que no subsista creada en el hombre. Siente, vive, se encarna. Por tanto, si Dios no hubiese creado al hombre en el género de los animales, o si no creara en el hombre la naturaleza entera de todos los animales, ¿cómo estaría comprendida en él toda criatura visible e invisible? Y por esto podemos decir razonablemente: Dios quiso colocar al hombre en el género de los animales, porque quiso crear toda la naturaleza en él. Fíjense que es interesante este texto. Siente, vive, se encarna. ¿Por qué es interesante? Porque ¿quién se encarna? En la mitología cristiana, ¿quién se encarna? Dios. O sea que acá el ser humano aparece como un Dios, o se dice de él algo que uno esperaría que se diga de Dios. Y esto tiene que ver con esta equivalencia de estos vocabularios, el de la causa y el efecto, el género y la especie, en el sentido de que todos los animales, todos los seres vivos, están en el ser humano. Y entonces quiere decir que hay algo del ser humano en todos los seres vivos. Y esto es algo que se relaciona explícitamente con la pregunta de Fermín. Cuando el ser humano retorna, ¿retornan todas las cosas? Sí. Entonces, Dios hizo eso, dice, porque quiso crear todas las cosas en el ser humano. Y entonces después dice: y si me preguntas por qué quiso crear toda la naturaleza en el ser humano, en el hombre, respondo: porque quiso hacerlo a su imagen y semejanza. De modo que, de la misma manera que el ejemplo principal supera todas las cosas por la excelencia de su esencia, así también su imagen superará todas las cosas de la creación por dignidad y gracia. Acá, ese paralelo entre Dios, creación, hombre, el resto de los seres vivos, es explícita, ¿sí? El ejemplo principal supera todas las cosas por la excelencia de su esencia. Así también su imagen superará todas las cosas de la creación
por dignidad y gracia. Este ejemplo principal es el verbo. Es el exemplar. Es decir, la idea, el logos. Ahora bien, confieso que desconozco totalmente por qué quiso hacer al hombre a su imagen, especialmente y con preferencia a las demás criaturas visibles. ¿No? Es interesante eso. Entonces, yo puedo saber que en el hombre están creadas todas las criaturas porque el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Y este es uno de los puntos, ¿no?, fundamentales. El ser humano es imagen de Dios. Por eso es que del ser humano se pueden predicar cosas contradictorias. Porque de Dios se pueden preguntar cosas contradictorias. Que eso es algo que va a decir un ratito. Pero ¿por qué el ser humano? Bueno, eso no lo sabemos. Y yo creo que en realidad detrás de este texto está la idea de que realmente no importa. Porque en realidad, si hubiera sido, no sé, el toro, o sea, si el toro hubiera sido creado a imagen y semejanza de Dios, el toro sería el ser humano. Y ahora seríamos toros leyendo esto, pensando esto. Y realmente no importa, lo que importa es que haya algo a imagen y semejanza. ¿Y qué es ese algo que es imagen y semejanza? Es algo que es, o es alguien que es la totalidad, que en algún sentido es la totalidad. Y ese es el punto. Y este es el momento, digamos, como central de este libro, me parece, porque se trata justamente de esta cuestión. ¿De qué modo han sido creadas todas las criaturas en el hombre? Porque esto es lo que uno se pregunta, ¿no? Cuando uno escucha esta idea. eh, a ver, dejo de compartir un segundo. Cuando uno se pregunta, cuando uno escucha esta idea de que todo fue creado en el hombre, inmediatamente uno lo piensa materialmente y dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué quiere decir? Que en mí, ¿no? Y llega a esas como cosas horribles, ¿no?, de imaginar. O sea, cómo es que todo está en uno, en qué parte, cómo, ¿no? Y realmente pues lo está pensando materialmente. Y, y a partir de acá se empieza a hablar de eso, del cómo, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que todas las cosas fueron creadas en el ser humano. Aunque uno no se resiste a aceptar esa idea. A preguntar yo por qué Dios ha querido crear al hombre en el género de los animales, se me ha respondido de modo satisfactorio y razonable. O sea, ¿cuál es la respuesta? Lo creó entre los animales, sería la respuesta, porque en realidad quiso crear a los animales en el hombre. Esa sería la respuesta. Pero aún pregunto, ¿cómo han sido creadas todas las criaturas en el hombre y cómo subsisten en él? ¿Acaso se encuentran y subsisten según la sola esencia? ¿O según los accidentes solos? ¿O incluso según todas las propiedades que se consideran en toda criatura? Esto es, según la esencia, la especie, la diferencia, la propiedad y todas las cosas que se entienden en torno a ello, en torno a ella. Acá el punto fundamental es ese, si es la esencia sola, o en el sentido de la esencia inteligible, o si realmente todas las cosas fueron creadas en el hombre con sus accidentes. Y en realidad no nos estamos dando cuenta, pero en algún lugar tenemos plumas. Esa sería la pregunta. No, te puedo creer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy haciendo tiempo para reiniciar el PDF. Este, bueno. Entonces.
Perdón, Ezequiel, hablando un poco, ¿puede ser que antes dijiste que el ser humano es considerado por Origen como las causas primordiales o algo así? Uno podría hacer esa equivalencia. Creo que en un momento queda muy claro en el texto, en el sentido de que en las causas primordiales está creado todo lo que es. Ok. O sea, Y todo lo que está creado en el ser humano, uno puede decir, bueno, el ser humano entonces es las causas primordiales, ¿no? En ese sentido. Sí. y podría pensarse entonces que el principio de determinación de las cosas está en el ser humano. Sí, de hecho eso creo que es bastante explícito, en el sentido de que él lo dice cuando está comentando esa parte en la que Dios le dice al hombre que le ponga el nombre a las cosas. Y creo que el texto de Génesis dice algo así como, y el nombre que les puso a las cosas, ese fue el nombre posta de las cosas. Dice algo así el texto de Génesis. Y él dice, para poner un nombre a algo, uno tiene que poder, bueno, obviamente conocerlo. No, olvidemos, ¿no?, de cualquier teoría del lenguaje donde se hable, no sé, de la arbitrariedad del significante respecto al significado, ¿no? Obviamente no corre, y quizás no corra no porque Luja no lo haya pensado, sino porque le debe haber parecido muy, muy superficial esa teoría, ¿no? O sea, ¿cómo es que le pones un nombre a algo? Y está como esta idea, ¿no?, de como el verso de Borges, ¿no? Todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Y eso para Diógenes quiere decir que el ser humano tiene esa capacidad de determinar. Puede ponerle el nombre a las cosas. Y poner el nombre significa conocer. Y conocer, y este es el punto en realidad del libro cuarto, es determinar. Porque conocer es crear. Cuando yo conozco, esto lo va a decir ahora en la página siguiente, creo. Por eso es que en realidad leer es retornar. Cuando yo conozco, creo. Incluso, dice Diógenes, en este libro cuarto, que creo que sí, también lo vamos a leer, cuando yo entiendo a otro ser humano, me recreo como ese otro ser humano. Entonces, dice Diógenes, cuando vos y yo entendemos que 3 por 2 es 6, y nos parece evidente que eso es así, en ese momento vos y yo estamos vos creándote como yo, o sea, haciéndote yo, y yo me estoy haciendo vos. Sí, el punto principal de este cuarto libro es ese. Crear es determinar, y conocer es determinar, es definir algo. Entonces sí, el ser humano tiene esa capacidad. Y en este sentido uno podría decir, bueno, esa capacidad lo hace que una especie de Dios, sí, pero porque Dios, en realidad, crea a través del ser humano, siempre. Entonces no es que hay como no hay una especie de hibris, uno podría decir, ¿no? No es el ser humano como puesto a la altura de los dioses, sino que es el ser humano que es un instrumento de. Bueno. Entonces Muchas gracias. vamos acá. Entonces, la pregunta del discípulo era esa, ¿no? Y ahora entonces dice, no se me ocurre, responde el maestro, no se me ocurre fácilmente cómo solucionaré de manera razonable esta pregunta.
Pues si respondo que se encuentra según la esencia sola, con razón me replicarás. Así pues, todas las cosas solo se encuentran en tanto en cuanto subsisten esencialmente, pero no deben ser computadas ni se encuentran en absoluto las demás cosas que son conocidas en relación con la esencia, sustancia, en el número de la totalidad. Esta es una manera difícil de decir los accidentes. Y si es así, me preguntarás, ¿de dónde provienen las cosas que se conocen en relación a la esencia? O sea, la esencia sería la sustancia, y la sustancia, para Diógenes, esencia y sustancia son sinónimos. Entonces, esencia, usía, sustancia son sinónimos. Y en la sustancia, en la usía, inhieren los accidentes. Los accidentes son, dice, circunstancias que están alrededor de la usía. Entonces, ¿de dónde provienen los accidentes? Estas cosas que se conocen en relación a la esencia. Si dijera que han sido hechas por Dios, dirías, ¿por qué no se incluyen en el número de la totalidad que se ha hecho en el hombre? Es decir, si Dios, si el hombre es imagen divina, porque todo ha hecho en él, entonces también tiene que contener los accidentes. Diríamos, en algún lugar tiene que tener una pluma. Y si no, entonces los accidentes no fueron hechos por Dios, y uno tendría que decir, bueno, ¿y de dónde diablos salieron las plumas? O quizás no todo haya sido creado en el hombre. Si dijera que no han sido hechas por Dios, responderías, así pues, no existen. Pues si existieran, provendrían no de otro lugar, sino de la causa de todo, que es Dios. Es decir, si Dios es Dios, es la causa de todo. Si no es la causa de todo, no es Dios. Entonces, más allá de la fe, diríamos, ¿no? En el sentido de que estoy hablando del principio. Si el principio es principio, todo proviene del principio. Está antes que todo. Y si no todo proviene del principio, entonces el principio del que estoy hablando no es principio. Será un principio, pero no es el principio. Y si estuviera de acuerdo con que estas cosas que son conocidas en relación a las esencias no se encuentran en el número de las cosas, puesto que no provienen de Dios, de inmediato dirás, ¿cómo son conocidas? Pues todo lo que no proviene de Dios no puede ser conocido de ningún modo. Este es un punto fundamental, ¿sí? Todo lo que no proviene de Dios no puede ser conocido de ningún modo. Por eso es que no podemos conocer la nada como absoluta privación, porque no existe. No la nada por excelencia, que tampoco la podemos conocer. Pero la nada como absoluta privación, como privación absoluta, porque eso no existe. Es inconocible. Sigo. Entonces, esa es la primera opción. La segunda, si yo dijera, no hay duda de que no solo las esencias, sino también todas las cosas que son conocidas en relación a ellas, de modo natural, provienen de Dios y son computadas en las partes de la totalidad, me veré obligado a elegir una de estas opciones. O no toda la universalidad ha sido creada en el hombre, que es lo que les decía recién. Universalidad sería totalidad, ¿sí? Es una manera complicada de traducir universitas. O no toda la universalidad ha sido creada en el hombre, si solamente han sido hechas en él las esencias, o ha sido creada en el hombre toda la universalidad, esto es, las esencias y todas las cosas que se observan en relación a ellas y en ellas, los accidentes. Y si yo dijera que se ha constituido en el hombre no una parte de la totalidad, esto es, las sustancias, fíjense que sustancias acá está usado efectivamente como sinónimo de esencias, sino que se ha constituido todo en él, me acosaría con una cuestión extremadamente grave, diciendo, luego han sido hechas en él la irracionalidad, la bestialidad, lo propio de los cuadrúpedos y de las aves, las plumas, y todas las diferencias de los distintos animales y de las demás cosas, incluidas las especies, las propiedades, los accidentes,
y todas las demás innumerables cosas que es evidente que distan mucho de la naturaleza humana, hasta tal punto que incluso se determinara que el no ser humano, que el no ser hombre, se encontrara en el hombre. Entonces, si todo fue hecho en el hombre, incluso el no ser hombre tendría que ser hecho en el hombre. Pero se juzgaría con justicia que el hombre sería un monstruo repulsivo. ¿Sí? Sobre esto es sobre lo que hablábamos recién, ¿no? Ese como rechazo a pensar que todo ha sido creado en el ser humano, incluyendo en el todo, todo. Has aumentado la dificultad de la cuestión, y todo lo que otro opondría con una cierta intención, tú personalmente te lo has opuesto a ti mismo. Y por esto, o la resuelves, o la pasas por alto por demasiado difícil, y pasas a otros problemas, lo que parecerá demasiado inconveniente. ¿Sí? Acá el alumno es el que acicatea, ¿no? Es medio tóxico, y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? O lo resolves o quedás como un gil. Intentemos, pues, dice el maestro, penetrar en ella de algún modo para que bajo ningún aspecto se deje totalmente intacta. Y el alumno sigue en su postura, no podrás darme satisfacción de otra manera. ¿No? Es muy raro, acá el traductor no se dio cuenta de cuando al poner esta frase de esta manera estaba como transformando todo en algo medio hot. Entonces, todo lo que se conoce con el entendimiento y la razón, y acá empieza el punto de este pasaje, ¿sí? Lo otro es el planteo. Y entonces es muy difícil y sobre lo que tenemos que reflexionar, y no va a ser fácil, es entender por qué se dijo, qué relación hay entre lo que se dijo hasta acá y lo que se empieza a decir a partir de acá. ¿En qué sentido esto viene a resolver esto? ¿O está relacionado con eso? Eso es lo que tenemos que pensar. Hoy no lo vamos a poder resolver porque ni siquiera vamos a poder llegar a terminar este pasaje. Pero cuando lo lean en la semana, si lo pueden leer, tienen que tratar de responder esa pregunta. Si no la pueden responder, inventen una respuesta, lo que quieran, pero fantaseen. Pero ¿en qué sentido lo que empieza acá es una respuesta a lo que vino antes? Y lo que empieza acá dice así: todo lo que se conoce con el entendimiento y la razón, es decir, con el intellectus y la ratio, o se imagina uno con el sentido, el sensus. Para Eugen estos son como los tres componentes del alma humana, del conocimiento: intellectus, ratio, sensus. Estas son las tres facultades que hace corresponder en el libro segundo con Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Acaso piensas que en cierta medida puede ser creado y ser efectuado en aquel que lo conoce y lo percibe? O sea, lo que yo conozco, con cualquiera de mis capacidades, ¿acaso piensas que en cierta medida puede ser creado y ser efectuado en aquel que lo conoce y lo percibe? Esto es de lo que estábamos hablando recién. Conocer es crear. Entonces acá se plantea esta pregunta. ¿Conocer es crear? Para mí es evidente que es posible. Ciertamente pienso que en cierto modo son creadas en mí las especies de las realidades sensibles y las cantidades y las cualidades que percibo con el sentido corpóreo. Entonces yo, al tocar algo, estoy recreando la realidad en mí, en mi interior. En efecto, cuando fijo en la memoria sus fantasías podríamos traducirlo por representaciones, ¿sí? Y la palabra memoria tiene este sentido particular en Eriúgena que es como, no corresponde a lo que Agustín llama memoria en el libro 10 de las Confesiones, sino que corresponde más bien a imaginación, ¿sí? O a esto que en la línea anterior llamó sensus, sentido. Este sentido tiene dos caras para Eriúgena. El sentido de los sentidos, digamos, el tacto, por
ejemplo, la vista, pero también está lo que él llama el sensus interior. Y eso él lo hace corresponder con, dice que traduce la palabra dianoia. Sería como, es raro, pero si pudiéramos como, si quisiéramos tratar de traducirlo a la tradición, podríamos decir que esta memoria es como, o está unido en la memoria, lo que Aristóteles en el libro sobre el alma distingue, o sea, las tres cosas, lo que Aristóteles llama memoria, fantasía y sentido común, que en Aristóteles son tres cosas, tres aspectos distintos. Acá es como si estuvieran reunidos en esta noción de memoria. Entonces, cuando fijo en la memoria sus fantasías, las representaciones de las cosas sensibles que toco, que huelo, que veo, y las atraigo dentro de mí, las separo, las comparo, como que las reúno en una cierta unidad. O sea, eso es la dianoia, ¿no? O sea, el sentido exterior presenta estos datos al sentido interior, y el sentido interior es activo. Separa, compara, reúne. Fíjense que qué es lo que hace. Empieza a trabajar dialécticamente. Bueno, acá vienen dos posibilidades del texto. Esta de la izquierda es anterior, es la primera. Esta es la segunda. Si explico en ese sentido, para que entiendan cuando lean, de alguna manera creo que lo dije, o tiene que ver con lo que dije al final del videito ese que subí. Una de las cosas interesantes de estudiar el perificio, interesante desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista histórico, es que se conservan lo que se llaman distintas redacciones, como si pudiéramos conservar las etapas, o algunas etapas, digamos, del proceso de escritura. Entonces está lo que se llama la versión 1, la versión 2, la 3, la 4. A medida que nos alejamos de la 1, empiezan a aparecer en estas versiones, por ejemplo, la 3 y la 4, manos que se supone que no son las de Eriúgena. Entonces, esas manos pueden haber sido coordinadas por Eriúgena o no. Es decir, alguien puede haber seguido reescribiendo la obra cuando Eriúgena murió, después de que Eriúgena murió. Durante mucho tiempo, esto quiere decir hasta los 60, la obra fue estudiada casi en la cuarta versión. O sea, con todas estas interpolaciones que hoy en día se consideran ajenas a la obra. Que a veces no son tonterías, son párrafos así a veces. Si ustedes, por ejemplo... No, bueno, ese no. Bueno, no importa. La versión 1 es medio... No siempre es recuperable, digamos. La versión con la que se trabaja hoy en día sería la 2. Que se supone que es como una revisión que Eriúgena hizo del texto. Pero en algunos pasajes se puede ver qué decía el texto en la 1, la versión 1. ¿Qué quiere decir? Que se puede ver que materialmente es posible, que si alguien tachó una palabra, se puede saber qué palabra tachó. Y hay veces que no, porque por ahí el tipo no lo tachó, sino que lo borró así como cuando uno borra con bronca algo, y ya no se puede saber qué es lo que había abajo. Entonces ahí no queda más que ver la versión 2. Entonces, volviendo ahora al texto, todo esto que está acá es la versión 2. Esta es la versión 2. La de la derecha. Esta. Pero esto que está acá sería un momento en donde podemos recuperar la primera versión. Ver qué es lo que se decía. Fíjense, se produce en mí un cierto conocimiento de las realidades que hay fuera de mí. Esto, ya de por sí, pensemos que acá, en la columna de la derecha, tenemos
una reelaboración del otro texto. O sea que este es un pasaje que a Diógenes le importaba. Se produce en mí un cierto conocimiento de las realidades que hay fuera de mí. De modo semejante, conozco que nace y se origina en mí un conocimiento. Un conocimiento a manera de especie inteligible de las realidades cognoscibles que contemplo en el ánimo solo. Verbo y gracia de las disciplinas liberales. Entonces, por un lado tengo realidades fuera de mí. Estas serían, si tuviéramos que poner un nombre a estas representaciones, digamos eso es lo que significa, digamos, que tengo un cierto conocimiento de las realidades que hay fuera de mí. Si tuviéramos que ponerle un nombre, diríamos que son especies sensibles. Especie utilizado ahora no en el sentido dialéctico, sino en el sentido en un sentido más nociológico, en el sentido en que podríamos traducirlo por representación. La palabra especies tiene este formante, SP, que es el que está en espectáculo. Por eso es cuando se traduce en latín la palabra idea del griego, se la traduce, por ejemplo, por especies, porque las dos tienen en su raíz, en su etimología, esta idea de ver, de visión. Entonces, ahora, igualmente, yo ahora estoy distinguiendo todos sentidos de especies, nociológico y dialéctico lógico, pero es claro que Diógenes está jugando con las dos cosas. Entonces, se produce en mí esta representación de las cosas fuera de mí. De modo semejante, conozco que nace y se origina en mí un conocimiento, a manera de especie inteligible, ¿no? Por eso antes la llamé especie sensible al otro. De las realidades cognoscibles que contemplo en el ánimo solo. Verbo y gracia de las disciplinas liberales. Las artes liberales. Entonces yo tengo en mí la noción de número par, pero esa noción de número par se produce, o la contemplo, en el ánimo solo. Animus quiere decir intelecto, ¿sí? O sea, solamente en el intelecto está esa noción. No me viene realmente a través de los sentidos. Este verbigracia está puesto a propósito, porque ahora se va a hablar de las artes liberales. En realidad es mentira que es, por ejemplo. No, eso es lo que a él le interesa. Entonces, por esto, ¿a qué viene este pasaje? Porque el discípulo está tratando de explicar en qué sentido conocer es recrear o crear en uno. ¿Qué es lo que se crea en uno? Una especie sensible o inteligible. Entonces, conozco que nace y se origina en mí un conocimiento a manera de especies inteligibles de las realidades cognoscibles que contemplo en el ánimo solo, cuando las examino afanosamente. Entonces yo puedo hacer este esfuerzo de reflexión y ver qué es lo que pasa cuando yo conozco. Y lo que advierto es esto, que se produce algo en mí, que se crea algo en mí. Bueno, en este segundo texto hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el veo. Veo que se produce en mí. Fíjense, el texto anterior dice, se produce en mí. Es como una afirmación. Acá es como que está todo pasado, o está enfatizado, subrayado el hecho de que es un acto de autopercepción. Pero yo veo que se produce en mí un cierto conocimiento de las realidades que hay fuera de mí. De modo semejante, conozco que nacen y se originan en mí ciertas nociones, a modo de especies inteligibles de las cosas conocidas que yo contemplo con el ánimo. ¿Sí? Fíjense, se origina en mí un conocimiento, se originan en mí ciertas nociones. ¿Sí? En un caso, en el de la izquierda, conocimiento es la palabra notitia. Y en el caso de la derecha, en la reelaboración del texto,
nociones, ciertas nociones. Nociones es la palabra notio, notionis. ¿Cuál es la diferencia? Hay, en general, en el perificium, pero igual, esto es realmente una generalidad, algunas hay excepciones, pero en general, cuando el Diógenes tiene que hablar de las ideas, de las rationes, de las cosas en la mente divina, en el logos, habla o usa la palabra notio, no notitia. Notitia está más bien reservado al conocimiento humano. Y etimológicamente, creo que se puede decir que notio tiene más que ver con un proceso, con el proceso de conocimiento. Y notitia tiene más que ver con un resultado. Estas son variables que les doy como para pensar esto. Quizás no tiene sentido pensarlo, ¿no? Quizás es lo mismo, el tipo lo cambió porque... Pero bueno, es divertido tratar de entender, ¿no? De inventar, de fantasear, ¿no? Es como si en el segundo texto la cosa estuviera pensada más según esta especie de analogía entre el ser humano y Dios. Bueno, vamos, ¿no? Bueno, lo voy a apagar un ratito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Em, tengo que... Ah, ¿alguien de los que está acá? Aprovecho porque me había olvidado. ¿No expuso un texto hasta ahora? Buenísimo. Entonces me Y yo queda... no escucho. ¿Qué? Hola, yo no escucho. ¿Vos? Me dijo, sí, Leonardo. Ah, buenísimo. Bueno, me pidió Claudia que expusieras un texto. Dale, buenísimo. Viste que en el campus hay una parte que dice textos complementarios, que son esa listita que yo puse en el PowerPoint al final. Sí, sí, sí. Elegite uno de ahí, ¿sí? Eh, Y cualquier cosa me escribís. ¿Cualquiera? Mira, pues, no sé qué idiomas lees, pero Español. ¿inglés lees? Sí, solo ¿Sí? español, digamos. ¿Cómo? Solo español porque sí, Ah, se me complica cualquier otro idioma. bueno. A ver, entonces, espera. Déjame ver cuáles eran. Mm, acá. Bueno, haz una cosa. Hay uno en el campus de Maurete, Vale. en ¿Cómo? castellano. Exponete ese. ¿El nombre del texto? El nombre del texto es, yo te digo, El hombre eriugeniano entre Adán y San Juan. Dale, buenísimo. ¿Y cuándo les pondría en la próxima clase? Sí, Perfecto. bueno, ya quedamos entonces, joya. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver si podemos seguir leyendo un poco más. Igual ya casi estamos en hora, ¿no? Mm.
Bien, entonces ahí volvemos. Entonces, bueno, cuando las examino afanosamente. Ahora bien, no veo con claridad qué media entre el conocimiento y las realidades mismas de las que es conocimiento, ¿no? Entonces, yo tengo estas especies. Sensible, inteligible. Y el discípulo dice, no veo con claridad qué media, en el sentido de qué diferencia hay entre el conocimiento, este que tengo en mi interior, y las realidades mismas de la que es conocimiento. Nosotros diríamos entre la representación y la cosa. ¿Qué diferencia hay exactamente? Fíjense que es interesante porque uno podría decir, bueno, en principio uno podría leer este texto y decir, qué animal, ¿no? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre la representación y la cosa? Y sin embargo, en realidad lo que está detrás de esto es como esta idea bastante idealista, ¿no? Del ser, de ser percibido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la cosa y lo que yo conozco de la cosa? ¿Qué te parece? Las realidades y los conocimientos de ellas que se producen en el alma, de esas especies, ¿son de una sola naturaleza o son de naturaleza distinta? ¿No? Este es el punto, ¿no? Por el que se empieza. Son de naturaleza distinta, dice el discípulo. O sea, no es lo mismo eh, la dureza de la mesa que tengo adelante que mi representación de la dureza de la mesa que tengo adelante. O sea, una es de orden, diríamos, casi inmaterial, la otra material. Vamos. En efecto, como la especie corporal, verbigracia de un animal, o de una hierba, o de un árbol, o sea, la especie, lo que llamamos especies sensible, cómo la especie corporal va a ser de la misma naturaleza que el conocimiento de dicha especie que se produce en una naturaleza incorpórea. O sea, cómo es que la representación de la dureza no es dura, o sea, no es material. Por la misma razón, como la especie de una disciplina inteligible, las artes liberales, y el conocimiento de dicha especie pueden ser de una única naturaleza. Fíjense, la primera pregunta es como uno diría, bueno, es como bastante lo que cualquiera pensaría, ¿no? Dice, bueno, obviamente, si percibo mi representación de la luz, no es la luz. Pero la segunda, en realidad no sé si todos estaríamos, o nos parecería de una que la naturaleza de la representación de una disciplina inteligible es de naturaleza distinta a esa disciplina inteligible. Acá está dado como algo, el discípulo lo da como algo evidente, que no es lo mismo mi idea de la matemática, de las matemáticas, que las matemáticas. Luego, si son de distinto, entonces responde el maestro. Luego, si son de distinto género o naturaleza, no son del mismo. Por favor, dime cuál de ellas piensas que se debe poner en un más eminente. ¿Cuál es más importante? ¿Acaso son las realidades de naturaleza más eminente? ¿Acaso son las realidades de naturaleza más eminente que los conocimientos mismos? ¿O son los conocimientos de naturaleza más noble que las realidades? ¿No? Como el quid del idealismo, de todo idealismo. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más real?
¿no? Acá se dice más eminente, ¿no? Pero uno diría, ¿qué es más real? ¿La realidad o mi conocimiento de la realidad? Y el discípulo responde lo que respondería eh, cualquiera. Yo diría que las especies visibles son de una naturaleza mejor que sus nociones. Sin embargo, no me atrevo a afirmar que las especies sensibles, que las especies inteligibles son mejores que su concepto que se encuentra en el alma. Entonces, las especies visibles son de una naturaleza mejor que sus nociones. De alguna manera lo que está queriendo decir ahora, acá cambió un poco el vocabulario, pero es las cosas, ¿no? Son mejor que las nociones. Pero en el otro caso no. O por lo menos no me atrevo a afirmar que las especies inteligibles son mejores que su concepto. Fíjense que hay algo como muy singular en cómo esto está escrito. Porque antes, cuando se hablaba de conocimiento, se dijo que eran especies. Pero ahora, cuando se dice que son especies, es como si estuviera hablando de la realidad. Como si hubiera cambiado en unas pocas líneas el uso de la palabra especie. Bueno, creo que es un buen momento para terminar. Terminó con cierto misterio. Si quieren seguir leyendo, háganlo. Lean entonces en la semana, nos volvemos a encontrar el jueves y ahora tenemos un ratito para preguntas y comentarios. Yo tengo una duda que me surgió con respecto a esto un poco. Sí. ¿Habría más determinación en las cosas sensibles, digamos, en las especies visibles como que en las especies mentales, digamos? O sea, sé que igual capaz es un poco adelantarse, pero me refiero, uno podría determinar cuál es más noble, si se quiere, por su grado de determinación. Y es interesante, como que se agregaron más determinaciones en las cosas materiales, hay más determinación en un concepto. Sí, uno lo puede pensar así, en el sentido de que, bueno, un sentido muy general neoplatónico de que a medida que hay más determinación, hay menos realidad. O sea, a medida que me alejo de la unidad, cuanto más lejos estoy de lo uno, más lejos estoy de la realidad. Pero al mismo tiempo uno podría decir que en los conceptos hay más determinación, hay más claridad, en ese sentido que en realidades sensibles. Todo el punto va a estar en el texto de Diógenes, después, si lo leen. Recuerden si lo leen, que cuando el texto dice más adelante, en un pasaje muy, muy difícil, dice conocimiento adquirido, no van a entender mucho, creo que no van a entender mucho nada si lo ponen así, que la palabra es peritia, y que está bueno como lo traducen en inglés, que es skill, capacidad, ¿sí? Habilidad. Ahí se entiende un poco más el texto. Igual es difícil, pero se entiende. Con conocimiento adquirido yo creo que no. Bueno, entonces, cuando él hable, siga más adelante, mejor dicho, ¿por qué hay más realidad? Parece haber más realidad, según dice o no se atreve a contestar el discípulo, si el concepto es más real o no que
la disciplina que estoy conociendo. O sea, si mi idea de la matemática es o no más real que la matemática. Lo que va a pasar es algo muy extraño, que es una cosa más singulares en realidad del libro cuarto y de Liuhana, que es que las artes liberales, que en principio acá aparecen presentadas como un objeto de conocimiento, de pronto se empieza a hablar de las artes liberales como si fueran un sujeto de conocimiento. Como si dijera, las matemáticas piensan. Entonces se arma este diálogo extrañísimo en que lo que parecía ser un objeto, las matemáticas, en realidad de pronto me están pensando. No es que yo estoy pensando las matemáticas. Se llama una especie de diálogo, en donde finalmente cada uno es sujeto, cada uno de estos dos elementos, yo y las matemáticas, cada uno somos objeto y sujeto a la vez. Como si hubiera dos inteligencias conociéndose. Entonces, en realidad, ahí es como que se desbarata esta es la manera en que es presentada, digamos, la cuestión. Pero van a ver que va hacia este otro lugar, ¿no? En realidad es lo que a él realmente le interesa. Y es este diálogo entre dos, no sé cómo decirlo, ¿sí? Entre dos intelectos. Porque en realidad el punto central para mí de todo es que es eso, es que es dialogar. Porque leer es dialogar. Entonces, ¿qué quiere decir dialogar? ¿Qué quiere decir hablar, comunicarnos? ¿Qué pasa cuando nos entendemos? ¿Qué pasa cuando queremos entendernos? Y eso es lo que me parece que surge acá y se pone como se va a poner en las próximas páginas, en el centro. ¿Qué pasa ahí, en ese momento? Ese es todo el punto. Y lo que está por detrás de todo esto, obviamente, es que se va a decir que el ser humano es en realidad una notio intellectualis, o sea, una noción intelectual en la mente divina, un pensamiento de Dios. Entonces, cuando se está diciendo, se está hablando, se está preguntando por qué realidad, qué relación hay entre el conocimiento y su objeto, en realidad se está preguntando también por esto, qué relación hay entre Dios y nosotros. Y ahí es clarísimo que Dios, que somos el objeto del conocimiento de Dios, y que Dios es objeto de nuestro conocimiento. Sea como sea, eso, digamos. En la medida en que puede ser objeto para nosotros, porque es incognoscible. Pero de alguna manera hay una intención. Entonces, ese es el tema, digamos, que está por detrás de todas estas páginas. Así que bueno, no sé si te contesté, porque en un momento me fui, ya no sabía ni cómo volver. Sí, 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 está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene y Leonardo, entonces expones el tema, el texto ese de Maurete, se escribe Moret. Bueno, y cualquier cosa me escribís, Leonardo. Dale, no hay problema. Bueno, entonces que tengan buena semana, que disfruten la lectura del texto, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos.